Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy está vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Alabado seas. Amén. ¿Cómo están? Es un placer para mí poder estar compartiendo este momento con ustedes, ¿sí? La verdad que desde el momento en el que recibí la invitación me sentí muy honrado de poder compartir con ustedes. Mi nombre es Andrés Castillo, soy cofundador, uno de los fundadores de la estrategia de evangelización global Renova Más, ¿sí? Soy encargado de lo que es la dirección de comunicación y hoy vengo a traerte un pequeño resumen compartido de lo que significa el capítulo 1 de la exhortación apostólica Laudato Si. La verdad que estar en este tiempo, ¿sí? En este momento de la historia, nos trae demasiados desafíos, ¿sí? Pero yo no sé ustedes, para mí los desafíos son algo hermoso y oportunidades que Dios nos da para santificar y expandir la palabra de Dios, ¿no? Todo lo referente al Laudato Si, de manera integral, ¿sí? Porque la encíclica nos habla sobre todo del contexto integral de la tierra y del hombre, ¿sí? De esto va a hablar en el capítulo 1, ¿no? Sobre la integralidad. Es importante entender que este documento no es solamente un documento ecológico, ¿no? Sino que habla y traspasa al ser humano y a la creación al 100%, ¿sí? Es contextual, es todo lo que a la creación y al ser humano le importa y le sucede a su alrededor, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que entender como punto de partida, es uno, la integralidad, como le dije recién, y otra cuestión, que la creación nos antecede, ¿sí? Que el planeta Tierra y todos sus recursos han sido creados por Dios desde antes de nuestra propia existencia, ¿no? Entonces eso nos convierte en agentes que debemos cuidar esa existencia que nos antecede, ¿sí? Una de las cosas que nos narra este capítulo número 1, y con él empezar a hacer una introducción, es la velocidad en cómo van sucediendo las cosas en este tiempo, ¿sí? Que se contrapone con el proceso biológico natural, ¿sí? Que el proceso biológico natural es un proceso lento, cargado de detalles, ¿sí? Sin embargo, nuestra propia vida, nuestra forma social, económica, de relacionarnos, ¿sí? De crecer, nos mete en una voracidad tan veloz que se contrapone a este proceso biológico, ¿no es cierto? Una de las cosas que resalta este capítulo 1 es que, más allá de este desafío que a nosotros nos debería poner en acción inmediatamente para poder cuidar nuestra casa común, también es cierto que en este tiempo hay una conciencia que va creciendo a medida que pasa el tiempo, ¿no? Y eso es bueno para nosotros entender que
tenemos que cuidar nuestros recursos, que tenemos que ser grandes administradores de nuestros recursos, ¿sí? Y que en esa administración de nuestros recursos también está nuestra propia existencia. Hay conciencia de eso, pero hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Yo les propongo, a partir de esta introducción, que vayamos analizando los 7 puntos del capítulo número 1, ¿sí? Estos 7 puntos nos van a ir dando claridad sobre integralidad, sobre cuidado de nuestra casa común y sobre todo con la necesidad de conciencia de avanzar sobre una acción concreta que nos lleve a ser buenos administradores de nuestra tierra y de nuestra propia historia. Los invito a caminar. En este primer punto, este documento nos lleva a reflexionar sobre dos cosas, ¿no? Contaminación y cambio climático, ¿sí? Pero en sí, dentro de este título, contaminación y cambio climático, hay 3 puntos fundamentales que este documento nos empieza a nombrar como para empezar a tomar conciencia de un cambio de vida, ¿sí? El primero, lo referente a la contaminación, directamente a la contaminación. El segundo, lo referente a la basura. Y lo tercero, referente a la cultura de descarte, ¿sí? Siempre que vayamos avanzando, y ustedes lo van a ir viendo a medida que el video camine, siempre vamos a ir tocando temas que tienen que ver con la integralidad del hombre, ¿sí? Porque no podemos separarlo jamás. Y ustedes van a ver que yo voy a ser repetitivo con esto. ¿Por qué? Porque es notado a lo largo del desarrollo, de caminar sobre este documento y trabajar con comunidades, que nosotros hemos como adoptado este documento, esta exhortación, como algo sencillamente o simplemente ecológico, ¿no? Y esto es mucho más allá que eso y abarca una integralidad, ¿no es cierto? Y lo que uno tiene que pensar es que el hombre es parte de esa integralidad, ¿sí? Entonces no es cuestión de agua, planta, tierra, sino que también está involucrado el ser humano, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, es increíble lo que hemos hecho a lo largo de estos 2 últimos siglos, ¿sí? Si bien es verdad que esto viene caminando y la evolución propia de la Tierra va generando situaciones adversas, la verdad que el daño que ha hecho el hombre en los últimos 2 siglos ha sido prácticamente devastador, ¿sí? Hemos contaminado el cielo con gases, ¿sí? Hemos contaminado las aguas con la misma basura, con los descartes a los ríos, a los afluentes que han hecho las diferentes fábricas, ¿sí? Y hemos contaminado el suelo también. Hemos devastado bosques, selvas. Bueno, todo eso lo hemos hecho en los últimos dos siglos, ¿sí? La contaminación que ha generado el ser humano es tan grande, tan grande, tan grande, que hemos devastado especies de animales completas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos en este primer apartado de contaminación y de cambio climático, estamos hablando de un desastre hecho por el ser humano, ¿sí? Un desastre hecho por el ser humano que, como les decía recién, ha impactado en los cielos, ha impactado en los mares, ha impactado en la tierra misma, ¿sí? Hay una película muy importante que he visto hace poco, no hace mucho, también se la recomiendo, que se llama El niño que domó el viento. Es una película que nos puede traer un poco de luz sobre este punto, ¿sí? Y el tercero, muy fuerte, es la cultura de descarte, ¿sí? Nosotros como seres humanos acostumbrados a la globalización, ya a esta altura acostumbrados a una globalización abrasiva, nos hemos olvidado de muchas de las personas, ¿sí? Así como hoy todo depende del ya, compre ya, tenga ya, siempre lo último, siempre lo nuevo, ¿sí? Empezamos a sentir que aquello que no nos sirve o que no nos conviene, los descartamos y lo tiramos. Inconscientemente hemos trabajado la misma línea con las personas, ¿sí? Y las personas que más han sido víctimas de todo esto son las personas que tienen menos recursos, ¿sí? Más adelante vamos a ir desarrollándolo cómo, pero lo interesante es que hemos generado una cultura de descarte. Lo que no nos sirve lo hemos tirado, ¿sí? Y lo hemos hecho con el plástico en el mar, lo hemos hecho con la basura en la tierra, y con el ser humano también, ¿sí? Hemos relegado recursos, hemos relegado atención, hemos relegado situaciones que son básicas y primarias para las personas en lugares donde hay extrema pobreza,
y donde los países son menos desarrollados, ¿sí? Lo interesante de esto es que nos está llamando tanto la contaminación como la basura, como la cultura de descarte, nos está llamando a un cambio de vida, ¿sí? A superar este modelo básico de vida, a evolucionar un modelo donde tengamos menos contaminación, conciencia de la contaminación que podemos generar individualmente, ¿sí? También el tratamiento de la basura, ¿sí? Y también cómo nos relacionamos con la gente que tiene menos recursos, ¿sí? Primer punto del capítulo 1. El segundo punto nos invita a reflexionar sobre la cuestión del agua, ¿sí? La verdad es que el agua potable y limpia representa para nosotros algo de primera importancia. Así lo manifiesta su Santidad Francisco en este punto número 2. Es de primera importancia, es de suma importancia, ¿sí? Porque es necesaria para la vida humana. Lo cierto es que el maltratamiento del agua, sobre todo la contaminación, ha hecho que el agua escasee a nivel mundial. Uno de los continentes más afectados, y es nombrado en esta exhortación, es África, donde hay grandes procesos de sequías por el mal tratamiento que hacemos con el agua y la contaminación que hay en el agua, ¿sí? El agua no es potable ni no es limpia. Hay lugares donde no se conoce el agua potable. Yo estoy en Argentina, hemos hecho un trabajo en el norte de Argentina y hay comunidades dentro de los montes en el norte de Argentina donde no conocen lo que significa el agua potable. Sé que en África también pasa de la misma manera, que es el ejemplo que nombra la exhortación, pero quise nombrar un ejemplo en Argentina para también cercano, para que ustedes vean que esto es no pasa en un solo lugar, sino que está pasando en diferentes lugares, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al escasear el agua potable y limpia, se ha avanzado económicamente y los grupos empresariales han avanzado en lo que es la privatización del agua. Y no solo estamos generando muertes y enfermedades a través de la contaminación natural que se da en algunos lugares, o digo natural, pero estoy diciendo la contaminación que se da directamente en el río, en los pozos, en las napas, en los mares, no solamente en ese lugar, sino que estamos haciendo que gente que no tiene recursos para poder adquirir el agua potable que se nos vende, también tenga que caer en el consumo de esa agua. Y esa gente también tenga enfermedades y muchos de ellos mueran por esta situación, ¿sí? Es importantísimo atender lo del agua. El agua es un derecho básico, no deberíamos nosotros tener que comprar un derecho básico. El derecho básico se nos tiene que dar gratuitamente porque justamente es un gran derecho, es un derecho indispensable y básico para la supervivencia de las personas, ¿sí? Esto nos está diciendo que necesitamos generar un plan, que se necesita generar una estrategia acorde para la buena administración de los recursos, sobre todo el recurso del agua, ¿sí? Si bien los países desarrollados han despilfarrado el agua potable por sus acciones, también a nivel individual, no solo a nivel países y a nivel potencia, sino también individual, la gente en países menos desarrollados ha derrochado el agua en circunstancias comunes de la vida. Entonces, lo que nos va a decir esta exhortación en este punto número 2 es que en verdad lo que necesitamos es un cambio cultural, ¿sí? Necesitamos capacitación, necesitamos formación, necesitamos conciencia y necesitamos que la cultura dé un vuelco importante, ¿sí? Acá el desafío individual, que cada uno pueda formarse para saber cómo es la mejor manera de manipular el agua en su casa, en su trabajo, en el lugar donde esté, para que no se genere un derroche y poder cuidar y readministrar los recursos del agua. En el punto número 3, la exhortación nos lleva a analizar, compartir y comentar la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? A través de lo que son las economías de inmediatez, los recursos de la tierra están siendo depredados, ¿sí? Digo la palabra depredado para tener un término extremo, ¿sí? Los recursos están siendo agotados
a una velocidad increíble. Y todo esto se lo debemos a una economía de inmediatez, ¿sí? Nos hemos dedicado a perder selvas y bosques enteros, ¿sí? Y cuando vemos lo que significa para nosotros los pulmones que hay en el mundo, que ya son muy pocos, los que nos dan el aire puro para respirar, a veces creemos que solo es el tema de los árboles, el tema del agua, el tema de los ecosistemas que se generan en ese lugar. Pero hay algo que está dentro de esos ecosistemas, que son las especies que se están perdiendo, ¿sí? Especies que son fundamentales para un ecosistema de supervivencia, ¿sí? Los ecosistemas tienen la capacidad de ser cíclicos, y en ese poder ser cíclico lo que hacen, nos ayudan a nosotros a poder generar el aire que respiramos, poder mantenernos a resguardo, ¿sí? Muchas de las enfermedades que nosotros podemos curarnos a través de vacunas, a través de remedios, están tomados de diferentes especies, y nosotros hoy nos dedicamos a ver especies morir, ¿sí? Hace un pequeño paréntesis esta exhortación, y nos habla de este punto, pero nos dice que no tenemos derecho nosotros a extinguir especies, y que la evolución del hombre, nuestras generaciones futuras no puedan conocer especies por el maltratamiento que nosotros estamos haciendo del medio que nos rodea, ¿no? Y eso es muy importante, porque, como decíamos al principio, estamos siendo mal administradores de lo que Dios en su creación nos ha otorgado y nos ha dado a cuidado, ¿sí? Estamos siendo muy mal administradores. Pero no solo son los bosques, son las selvas, son los ríos. También con construcciones, a medida que las ciudades, a medida que las construcciones van avanzando sobre el terreno, sobre lugares vírgenes que tenemos en el mundo, también se van rompiendo ciclos, como pueden ser los ciclos de las migraciones, ¿sí? Animales, especies enteras han roto su ciclo de migración, y eso los ha llevado a morir, a desaparecer, porque no logran encontrar el hábitat necesario para poder sobrevivir, ¿no? Y sobre todo hace un hincapié muy fuerte sobre el exterminio de los peces en el mar, ¿sí? Los mares son el caudal más grande de agua que tiene el mundo, ¿sí? Hay especies de seres vivos en el fondo del mar que aún nosotros no conocemos. Y sin embargo, aunque no conozcamos esas especies, ya estamos atentando contra ellas, ¿sí? Como le decía en el apartado 1 del capítulo 1, le decía, por la contaminación, por la basura. Es increíble ver cómo en el medio del mar se han formado islas de tamaño de la isla, de tamaño de islas normales, con basura, ¿no? Y cómo estamos contaminando los mares y atentando contra especies animales que ni siquiera conocemos, ¿sí? Esto también nos tiene que llamar a la conciencia. Nos tiene que llamar a la conciencia, y nos tiene que llamar a entender que las economías de inmediatez nos dan soluciones rápidas, pero que nos condenan a largo plazo. En el apartado número 4, la exhortación apostólica Laudato Si nos invita a incorporar al ser humano adentro de la creación del planeta y de la casa común. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros como seres humanos somos agentes primarios en este planeta que nosotros mismos estamos destruyendo, en esta casa común que nosotros no estamos cuidando, y en esta creación de Dios que no estamos administrando bien. Y básicamente en 3 pilares fundamentales: las necesidades básicas, ¿sí? La felicidad, desarrollarnos como personas felices, y sobre todo la dignidad. A veces creemos que la dignidad es un plus, es algo que viene anexado a nuestra realidad de ser humano, pero lo cierto es que el hombre, cuando pierde su dignidad, pierde la capacidad de ser humano. Entonces la dignidad es tan
o más importante que atender las necesidades básicas, ¿sí? Y en esta parte nosotros estamos generando una gran masa de seres humanos que están excluidos de todas nuestras acciones, pero también excluidos de nuestros pensamientos y de nuestra concientización, ¿sí? Entendemos y hemos creado lugares ecológicos, lugares verdes, donde movernos y donde vivir, porque hemos entendido que necesitamos esos espacios. Lo hemos hecho en acciones locales, en acciones regionales. Sin embargo, hemos hecho que esos espacios sean exclusivos para algunas personas, ¿sí? Excluyendo a otras. El ejemplo más claro es el ejemplo de los country, de los barrios cerrados, donde nosotros podemos ver un gran contacto de la gente que vive en ese lugar con la naturaleza. Sin embargo, muy cerca de esos lugares, grandes asentamientos de pobreza donde no hay buen tratamiento del agua, donde no hay árboles, donde no se respira aire puro, donde en muchas oportunidades se convive dentro de basureros, donde el basurero es la fuente de alimento de esos barrios. Lo segundo motivo de exclusión es lo que hemos hecho a nivel educativo. Las personas no tienen la capacidad de generar, allá sea culturalmente, económicamente o políticamente en algunos casos, un proceso de educación normal. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen que salir a buscar el sustento diario. Y al salir a buscar el sustento diario tienen que hacerse cargo de familias, de casa con muy corta edad, ¿sí? Y los que no tienen acceso a una educación son parte también de los excluidos. Hemos sido excluidos socialmente. Sí, la tercera forma de excluir es socialmente. ¿Cómo se excluye socialmente? Cuando no tenemos acceso a cuestiones tecnológicas, cuando no tenemos acceso a ciertos trabajos que están destinados para cierta área de la población, estamos siendo excluidos socialmente. Y como para cerrar los ejemplos de exclusión, el ser humano está siendo excluido como derecho cultural humano. ¿Qué significa eso? Que nos hemos acostumbrado a excluir personas y a esta altura aquellos excluidos ni siquiera forman parte de nuestro pensar, de nuestro cambio, de nuestra estrategia para evolucionar como raza humana, ¿sí? Y eso lo lleva a que ciertos humanos, inconscientemente y tal vez por ser olvidados, están perdiendo la capacidad de ser humanos. El punto número 5 nos plantea la inequidad planetaria, ¿sí? ¿Qué significa la inequidad planetaria? Es que este mal uso y mala administración que estamos haciendo con los recursos empieza a golpear a los más pobres, sobre todo a los más pobres, nos golpea a todos, pero a los más pobres los golpea con mucha más fuerza, ¿sí? Ejemplos que da en este apartado son, por ejemplo, la contaminación de los ríos, que están matando y desapareciendo las comunidades que artesanalmente viven de la pesca, ¿sí? Que haya recursos cada vez menores en cuanto al agua potable y limpia, ha acelerado el proceso de privatización, pero muchos de los que no tienen los recursos económicos para comprar agua envasada tienen que acceder a agua de menor calidad, incluso hasta agua contaminada que atenta contra su propia vida. Los gases que hemos tirado a la atmósfera, el calentamiento global, que los hielos se derritan, han generado el crecimiento de las aguas en las riberas y en los ríos. Grandes comunidades sufren inundaciones porque viven al costado de la ribera de los ríos y de los mares. Pero no solamente el proceso de deterioro humano se está viviendo a nivel individual, también se está viviendo a nivel países, donde la brecha entre los países del norte del planeta y los países del sur es cada vez más grande, donde los países no desarrollados sostienen a los países desarrollados con los propios recursos que tienen en su país. La deuda externa ha sido para nosotros un motivo de control a nivel mundial, pero no hemos podido controlar la deuda ecológica, donde los países desarrollados hacen uso y desuso de los recursos de los países no desarrollados. Y eso genera que los países de más poderío puedan sostener una vida tecnológica y de inmediatez y una vida de lujos que los países no desarrollados no se pueden dar. Es importante entender que la deuda ecológica debe ser controlada,
pero no porque para el bien de unos y para el mal de los otros, sino porque un buen control, una buena administración de la deuda ecológica de los países desarrollados contra los países no desarrollados nos va a generar que todos podamos acceder a los recursos naturales que esta tierra nos viene dando desde hace muchos años. En el punto número 6 hablamos de la debilidad de las relaciones, ¿sí? Nos urge, y lo repito por la necesidad y la rapidez de este punto, de generar estrategias y planificaciones que nos hagan contraponernos al clamor de la tierra y el clamor de los olvidados. Cuando hablamos del clamor de la tierra y el clamor de los olvidados, estamos hablando de que todo el contexto de la creación está pasando por un momento de necesidad urgente y nosotros debemos aplicar acciones concretas para equilibrar este punto. Si bien algunas cosas ya han avanzado tanto, pero tanto que se nos hace difícil volverlo atrás, es necesario aprender a administrar lo que tenemos en este tiempo, ¿sí? Lo que hemos recibido en este tiempo, para ser instrumentos de paz y de plenitud. ¿Y por qué habla de paz y de plenitud en este punto, en el número 6? Sencillamente porque cuando los recursos empiezan a escasear, la posibilidad y el porcentaje de una guerra mundial empiece a crecer, ¿sí? Ya sea por disputarse esos recursos o por resguardar esos recursos, ¿sí? El porcentaje empieza a crecer. Si nosotros podemos aplicar acciones concretas que nos lleven a equilibrar este proceso, estaremos también colaborando con la paz mundial y la plenitud. Es por eso que esta exhortación es una exhortación que habla desde la integridad, ¿sí? Porque no es solamente los recursos, sino todo el contexto que se moviliza alrededor de los recursos. El ser humano que hace uso de esos recursos, las especies que hacen uso de esos recursos, el plan económico que debería estar acondicionado a los recursos y a la capacidad que tiene la Tierra de generar nuevos recursos, nos está llevando a perderlo todo. Y en ese perderlo todo nos está llevando a que cada vez más haya un porcentaje mayor de que la paz conservada en el mundo se termine y se generen guerras. Y lo que la guerra genera es más destrucción, es más contaminación, es más atentar contra nuestro propio planeta, es más atentar con nuestra propia creación, es más atentar con nosotros mismos y contra nuestros derechos de libertad y de desarrollo. Y por último, en este punto número 7 del capítulo 1, esta exhortación nos lleva a entender la diversidad de opiniones, ¿sí? Hay tantas opiniones para tantas soluciones en este punto que hasta incluso no podemos ponernos de acuerdo. La Iglesia, dice la exhortación, no tiene el derecho de llevar una solución concreta, pero sí está llamada a que todas las voces sean escuchadas y a velar por el buen diálogo entre cada una de las opiniones, ¿sí? Entonces, en este camino de casa común, de creación, de planeta, la Iglesia nos llama al diálogo, nos llama a la conciencia de la urgencia, nos llama a darnos cuenta que tenemos que hacer algo ya, que no hay tiempo, que tenemos que pensar no solamente en cada uno de los sectores de nuestro planeta, sino en cada una de las consecuencias que generan esos sectores del planeta, donde tenemos el agente principal y el que más cuidado nos debe traer, que es el ser humano. Nuestras propias acciones deben ser acciones que fomenten el buen crecer de toda la humanidad, de todo el planeta y también el buen crecer de las nuevas generaciones de humanos que van a venir en lo próximo, ¿sí? Son tus hijos, son tus nietos, son tus bisnietos, es tu propia familia a la que la Iglesia está invitando a cuidar y a concientizar. Espero que les haya servido este resumen. Lo hemos hecho desde un lugar integral, que es como creemos que hay que tratar esta exhortación apostólica. Lo he repetido varias veces a lo largo de este comentario, en este video.
Y espero que haya llegado con claridad y con simpleza para que también podamos tomar conciencia, pero no solo decir, uy, nuestro planeta necesita cuidado, sino que la conciencia nos lleve a hacer acciones locales, regionales, individuales, para empezar a generar un cambio cultural que nos lleve a ser buenos administradores de nuestra creación. Les mando un fuerte abrazo. Andrés Castillo desde Argentina. Espero que estos encuentros y estas charlas que estén escuchando, viviendo y compartiendo les sirvan para el desarrollo humano. Hasta la próxima. Yo daré, alabado sea.